La intercesión significa la acción y el resultado de abogar. Esta palabra abogar viene del sinónimo de abogacía o de abogados. Es el resultado de abogar, de interponerse por algo o por alguien. Es interponerse entre Dios y su juicio. La intercesión es intermediar o pedir, suplicar delante de Dios por otros, no siempre por mí. Es algo que cada uno de nosotros debemos ejercer íntimamente con Dios. Yo sé que si preguntaran esta tarde a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos que están en este lugar, ¿cuántos tenemos familiares que no han conocido al Señor? ¿Cuántos tendríamos familiares enfermos en este momento, tal vez padeciendo alguna enfermedad? ¿O cuántos aún, si nos vamos más profundo, cuántos tenemos familiares que están en lo profundo del pecado, están tocando fondo, están atados con cadenas del infierno, con cadenas de vicios, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo, hasta de satanismos y tantas cosas? Yo le aseguro que por lo menos unos 2 o 3 alguien levantaría la mano en esta tarde y diría: hermano, yo soy esa persona, yo tengo a alguien que está muy mal, yo tengo un familiar, un sobrino, una esposa, un esposo que está fuera, que se apartó, que está sumergido en lo más vil de este mundo. Entonces usted se pone entre la brecha, como leíamos ahorita en Ezequiel, se interpone entre la mitad de esa persona que necesita la misericordia de Dios y el juicio viene. Usted se pone en la mitad y le dice: Señor, detén tu juicio, detén tu ira, detén tu mano, yo voy a interceder. La oración, sin duda, es como el teléfono privado que tenemos todos los cristianos para hablar con Dios las 24 horas del día. Hay una línea abierta, ahí no hay pérdida de wifi. Cuando usted necesita hablar con Dios, el teléfono del cielo siempre va a sonar y siempre hay alguien que va a contestar, porque Dios está con sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Entonces la oración es un diálogo constante e íntimo con el Señor. Por medio de la oración cultivamos una relación permanentemente con Dios. Hermano, un cristiano que no tenga tiempos de oración con Dios es un cristiano muerto espiritualmente. Podrá cantar, podrá danzar, podrá brincar, podrá venir a los cultos, podrá escuchar la palabra incluso, pero si usted no es un cristiano que se comunica con su Dios, usted es un cristiano con un Dios desconectado. Es importante, hermanos, estar constantemente comunicándonos con nuestro Dios. No solamente oramos para pedir, debemos orar para adorar. A veces solamente usamos la oración solamente para pedirle: Señor, necesito, Señor, aquí tengo un problema, y ahí sí comenzamos a orar. Cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y el Señor les dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Mire que no comenzaron pidiendo el pan de cada día. La oración tiene un orden, y el orden correcto que un cristiano debe antes de pedirle a Dios es: santificado, glorificado, digno eres tú, eres poderoso, eterno, eres mi Dios personal, te amo. Hermano, no comience pidiendo en su oración. La oración bíblica es una oración donde nos comunicamos y donde adoramos a Dios. Pero la intercesión es un clamor que surge desde el alma pidiendo por alguien o por algo en especial. Y esto es muy interesante porque la intercesión da prioridad a la necesidad de otros antes que la mía. La intercesión nos convierte en abogados delante del trono de Dios para ponernos en medio del juez a favor o en defensa del pecador. La intercesión es más que llorar desconsoladamente. El intercesor debe estar plenamente consciente de quién es su Dios y tener razonamiento definido de la causa de su petición. Un intercesor debe saber con detalle lo que va a pedir a Dios. Usted se imagina un abogado que se presente en una corte en defensa
de su cliente y llegue ahí y se le olvidaron los documentos, se le olvidaron las evidencias, se le olvidaron su caso de defensa, cómo va a defender a su defendido ante el juez y ante el estrado, y llega ahí, pues se me olvidó qué fue lo que usted hizo, le dice al cliente. Pues imagínense la vergüenza de ese jurado. El abogado va preparado y sabe con detalle cómo va a dirigirse ante el juez y ante el estrado. E igualmente el intercesor, cuando usted vaya a interceder por alguien, usted tiene que saber la causa. A veces decimos, vamos a orar por fulanito, pero Dios conoce, no sabemos nosotros, pero Dios conoce. Sí, hermano, Dios lo sabe todo, pero el intercesor también debe saber con detalle el asunto por el cual va a interceder a Dios. Vamos a hacer una oración por fulanito que tiene una petición, no sabemos cuál es. Esas son oraciones congregacionales que a veces no duran ni 2 minutos. Esas son oraciones básicas, oraciones que hacemos hasta a veces por cortesía. Pero una intercesión es algo profundo. Es algo que va a costar tiempo, recurso, lágrimas, sudor, cansancio y pasión. Hermanos, a veces es muy difícil que la iglesia entre en este nivel de intercesión porque escasamente la gente ora. Y la gente escasamente ora por ellos mismos. Imagínense intercediendo por otros. Y por eso en las congregaciones hay grupos de intercesión, como quien dice que ellas oren por nosotros. En Éxodo 32:11 nos dice, entonces Moisés suplicó, escuche esto, escuche los verbos de esto, suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué enciendes tu ira contra tu pueblo? Tú que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado Jehová para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete al ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate, Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quien juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos heredarán esto para siempre. Mire la intercesión de Moisés a Dios ante el pecado del pueblo de Israel. Habían levantado un muñeco de oro, un becerro, y comenzaron a adorar a ese muñeco mientras Moisés estaba por 40 días y noches en el Sinaí allá, viendo cómo Dios escribía los propios mandamientos con puño y letra de Dios. Pues tal vez se murió Moisés, no sabemos, ya van 40 noches, 40 días, tal vez Dios lo consumió. Pues entonces hagámonos un Dios. Y si los otros pueblos adoran a sus dioses de oro, pues hagámonos uno. Vamos a hacerle una foto a Dios. Dios es como un becerro de oro. Y lo comenzaron a adorar ahí. Y va bajando Moisés con las tablas de los mandamientos que fueron escritas con el puño de Dios. Y fue tanta la ira de Moisés al ver que el pueblo de Israel había pecado contra Dios, que rompió las tablas. Pero mientras hacía eso, el Señor estaba determinado a destruir de la faz de la tierra a Israel. Merecían ser un pueblo destruido, no merecían tener a Jehová como Dios, eran idólatras, se habían olvidado del pacto y de lo que Dios había hecho en Egipto con ellos. Entonces Dios se airó, porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, hermano. Él es misericordioso, pero también es juicio y fuego consumidor. Ahí está Dios a punto en su ira de destruir a Israel. Y entonces por Moisés Israel no fue destruido. ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú sacaste a Israel para matarlos en el desierto. Acuérdate, Señor, de la promesa que le hiciste a Abraham y a Isaac y a Jacob. Mire un hombre cómo se interpone entre el pecado y el juicio que venía para Israel. Y se levanta y comienza a hablar con Dios e interceder. Lo fue suavizando. Un intercesor sabe mover el corazón de Dios. Un intercesor sabe cómo interceder por los que ama. Alabado el nombre del Señor. Moisés también amaba a Israel. Moisés también tenía carga y corazón de Dios por Israel. Mire lo que dice en Génesis. Hablemos ahorita de Abraham.
Génesis 18:20 dice: y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, Señor. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti, Señor, este tal hacer cosa, matar al justo con el impío. No. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma y Gomorra 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Mire la intercesión de Abraham. Abraham tenía a sus familiares, a Lot y a la familia de Lot allá en Sodoma y Gomorra, y eran también participantes del pecado y de las depravaciones que se hacían en esa ciudad. Y él tiene que venir a interceder delante de Dios por su familia que estaba ahí, pero también por el pueblo. Intercede con esa pasión, intercede con ese fervor delante de Dios y comienza a negociar con Dios a ver si comenzamos a encontrar un punto de quiebre donde miremos si hay justos para que tú no destruyas a Sodoma y a Gomorra. La intercesión, hermanos, es un arma tan poderosa que tiene la iglesia para clamar por nuestras familias, por un hijo perdido, por un esposo necio, por alguien que está pecando y necesita la misericordia de Dios. Y quiero invitarle en este momento que vaya al libro de Esther. Esther, el capítulo 8, hay una historia muy interesante y con esto voy a culminar este sermón. Y voy a resumirle un poco esta historia porque pocas veces hablamos de esta mujer llamada Esther. La Biblia nos menciona que Esther fue una mujer tan hermosa. Y todos cuando hablamos de Esther, pues tenemos, ya sabemos por historia y por las enseñanzas y las prédicas que hemos escuchado, que Esther fue la reina, que fue la esposa, una mujer judía, que cuando fueron llevados cautivos allá, el rey Asuero la vio muy hermosa y la tomó para esposa de sí, porque era hermosa. Pero hay algo que no era solamente hermosa. Esther no era una Miss Universo en la Biblia. Esther era una intercesora. Y aquí hay unos puntos bien claves que en esta tarde vamos a aprender. El rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. El verso 2 dice: y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mire esto, estaba pasando algo muy interesante. Amán era un general del rey Asuero, y Amán era un hombre que odiaba profundamente a los judíos, odiaba al pueblo de Dios y odiaba específicamente a los judíos por la razón de un hombre llamado Mardoqueo. Era el tío de Esther. ¿Y sabe por qué lo odiaba? Porque como Amán era un coronel o un general de la corte de confianza del rey Asuero, que aunque odiaba a los judíos, tenía un pretexto según él. Cuando él pasaba y hacían el desfile real y Amán pasaba ahí en su caballo y toda la gente tenía que hacerle la reverencia porque estaba pasando Amán. Pero cuando Amán pasaba por el desfile, él se daba cuenta que había un judío llamado Mardoqueo, que no se inclinaba delante de él. Y eso lo llenó de ira, lo llenó de enojo saber que este judío Mardoqueo no me tiene reverencia, no se inclina delante de mí. Entonces desde ahí Amán quería matar no solamente a Mardoqueo, sino de una vez a todos los judíos de ese lugar. Esther era la esposa del rey Asuero. Sabemos ya que Esther estaba en esa condición porque era una mujer bella, era una mujer hermosa, y el rey tenía muchas esposas, pero esta era especial. Y aunque no tenía mucho contacto con Esther, esta mujer Esther tenía que estar, la estaban cuidando, los eunucos cuidaban de ella. Era una mujer que estaba en el palacio y pocas veces podía tener sus encuentros con su esposo y con el rey Asuero. Había una
una determinación en esta relación tan estricta, tan sagrada, tan solemne, que aunque no era como hoy en día que las esposas pues van y se les acercan a sus esposos cuando quieren y les molesta la vida. No, esta mujer tenía que pedir cierto permiso para poder ver en unos minutos al rey Asuero o su esposo. Entonces era algo que no era muy frecuente estar ellos juntos. Pero ella, Dios la había puesto en esa situación y en esa posición por un propósito. Y quiero decirle que Amán entonces comenzó a presentar un proyecto al rey Asuero de una manera estratégica y diabólica para poder matar y destruir a todos los judíos de esa tierra. Y esto llegó a los oídos de Esther. Esto llegó a ella se dio cuenta que Amán comenzó a manipular al rey. El rey ni sabía que Esther era judía. Y cuando Esther se dio cuenta que su pueblo iba a ser destruido por orden de Amán y por el veredicto del rey, el verso 3 nos dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey. Escuche esto. Y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. Aquí quiero darle el primer ingrediente para un intercesor. ¿Y sabe qué necesita un intercesor en este tiempo? Tener lo que tenía Esther. Esther tenía pasión. Hermanos, usted no puede interceder por alguien si usted no siente el dolor de esa persona. Usted no puede interceder por alguien simplemente de labios. Te está doliendo, ay, tu familia está mal, tus hijos están perdidos. Pues yo voy a orar por ti. Y cuando oras ni derramas una lágrima, ni porque te pisen un callo, no lloras, no sientes la compasión, no sientes la necesidad de esa persona. Tú no estás intercediendo. Tú estás haciendo un favor de mover los labios nomás. Dice la palabra de Dios que Esther se echó a los pies del rey y llorando y rogándole. Mire estos verbos: llorando y rogándole, hermanos. Esto es pasión. Esther pudo haber dicho: pues yo ya soy reina, a mí no me van a hacer nada, eso va a ser para el pueblo judío. Pero ella sintió pasión y ella sintió carga y sintió que era su propia sangre la que iba a ser exterminada. Entonces ella usó de pasión. Hermanos, necesitamos pasión por nuestros prójimos. Hace unos días, ayer estuve, el sábado estuve en el velorio de un joven pastor muy especial que tenía esta ciudad de Houston, el hermano Reinel David Galvis. Algunos lo conocieron. Y un joven de 45 años, hijo de padres excepcionales, padres que han servido por muchos años estos ancianos al Señor en el mundo entero. Y aquí fue muy sonado esta noticia de este joven. Y yo lo conocí, fuimos amigos, conversamos muchas veces. Y este joven comenzó a presentar síntomas de cáncer. Y fue el mismo cáncer que se lo llevó. Y hubo un movimiento masivo en el mundo entero para orar por la sanidad de este joven. Y hermanos, en el tiempo donde yo estaba con mi esposa en esta situación de mi bebé, que nos estaban dando todos estos diagnósticos tan horribles, nosotros todas las noches que sacábamos el tiempo para orar por nuestra necesidad, por nuestro Nathan, por nuestro milagro, por nuestra petición. Hermanos, hubo un tiempo desde enero que comenzamos a sentir un vivo fervor, una pasión incesante por orar por este varón. Y aunque ya no está entre nosotros, aunque ya partió y no está entre los seres vivientes de la tierra, y le despedimos ayer de la tierra, pero también le celebramos porque fue una bienvenida al reino de los cielos. Y este hombre coronó y venció y ya está en la presencia del Señor. Pero lo que le quiero decir es que en esos tiempos, en estos meses atrás, antes de que naciera mi bebé, nosotros sacábamos el tiempo y teníamos una petición. Necesitábamos un milagro en nuestras propias vidas. Pero Dios nos comenzó a tocar y Dios nos comenzó a decir: yo quiero que también ores por este joven, que ores por su familia, que ores por su esposa, que ore por sus hijos. Y comenzamos, nos pusimos los zapatos de ellos.
Nos pusimos en la ropa del hermano Reinel Galvin y comenzamos todas las noches. Llegaba un punto donde estábamos orando, intercediendo más por él que por nuestro bebé. Así, y hermanos, y llorábamos y nos dolía. Y yo saqué ayunos y yo saqué vigilias orando por este joven. Y aunque Dios decidió en su soberana voluntad llevárselo, nosotros Dios nos bendijo con un bebé sano y hermoso. Porque cuando tú intercedes por otros con pasión y con empeño, Dios se preocupa por tu necesidad. Hermanos, estamos en un mundo donde solamente estamos pensando en nosotros mismos y solamente oramos por nosotros mismos, pedimos por nosotros mismos escasamente cuando oramos, y cuando lo hacemos oramos por nosotros mismos, cuando no sabemos si el prójimo, el hermano que está al lado está teniendo una necesidad grande, cuando hay un hijo, un esposo de algún familiar, de algún hermano o hermana de la iglesia que está batallando, que está luchando batallas espirituales y que está solo y que está tal vez sola, y viene a la iglesia y nos vemos todos muy hermosos aquí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero hermanos, necesitamos movernos en unión para interceder por nuestros propios hermanos, por nuestros propios amigos, por nuestros propios familiares. Hermano, te aconsejo y te exhorto en el nombre de Jesús en esta tarde: comienza a interceder por alguien que no seas tú. Alabado el nombre del Señor. Pasión, necesitamos pasión, hermanos. Necesitamos pasión. Yo le aseguro que usted vendría corriendo al altar, orando, llorando, gimiendo, si el que estuviera enfermo con cáncer fueras tú. Yo le aseguro que usted vendría aquí gimiendo, llorando, si el hijo perdido fuera el tuyo, si tu hija estuviera en las drogas, o tu hijo estuviera hundido en el alcohol, o si algo viniera sobre tu vida, tú vendrías a clamar. A ti nadie te diría: ora, clama, no te duele. No, a ti te va a doler. Pero cuando nos damos cuenta de que un hermano o alguien necesita, ay, que Dios lo ayude. Si usted dice amar a Dios a quien no ve, y no intercede, no se preocupa por el hermano que usted ve, entonces ¿cómo decimos amar a Dios? El Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si le duele a él, que te duela a ti. Si él llora, que tú llores. Si él está alegre, que tú te pongas alegre. Hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Yo últimamente he comenzado a sentir mucho esa pasión por interceder. Usted no me diga que no hay por qué orar. Hay mucho por qué interceder, hermano. Y la iglesia del Señor, en este tiempo, el verdadero avivamiento comienza en rodillas. Comienza intercediendo por aquellos que necesitan la misericordia de Dios y el poder de Dios. El verso 4 nos dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie. Ahora se puso en pie, mire esto, ahora se puso en pie delante del rey. Y mire lo que le dijo en el verso 5. Y dijo: si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece hacer, esto me encanta, mire la sabiduría de su intercesión, mire cómo lo comienza a ablandar, mire cómo lo comienza a echarle flores. Esto habla de una mujer que sabía mover el corazón del rey, y la iglesia, que es la novia del rey, debe saber moverle el corazón a este rey. Y ya comenzó: si le place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece, o sea, puede que yo esté equivocada, pero si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, esta es mi petición: que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Sabe qué quiere decir este punto? Reverencia. A veces hay intercesores o hermanos que comienzan a interceder y lo hacen mal porque son groseros con Dios. Porque llegan: pues Señor, aquí le voy a pedir que hagas algo, hazlo si no me aparto, hazlo si no dejo de orar. O Señor, a ver, muéstrame tu poder. Y a veces en medio de la intercesión comenzamos a ponerle trampas de tentación a Dios. Señor, si tú eres poderoso, a ver, muéstrame. No, reverencia, hermano, respeto. Él es Dios, Él es rey. Ella era la esposa, ella
Ella pudo haber dicho: yo soy tu esposa, soy la más bella de tus concubinas, soy Esther, tú me escogiste. Mira, si no me respondes te dejo, o más bien ahórcame junto con los judíos. No. Mire la reverencia y la sabiduría de la intercesión de esta mujer. Mire la humillación, porque eso también es humillación. Para haber reverencia tiene que haber humillación. Y mire lo que le dice ella: si le parece acertado al rey. Eso quiere decir: Señor, si es tu voluntad. Porque, hermanos, una de las cosas que orábamos a Dios por este joven, y le decíamos al Señor: Señor, y él mismo lo llegó a decir en muchas entrevistas, él llegó a decir: yo creo que Dios me puede sanar, Él es poderoso, Él me puede sanar, pero si es su voluntad que yo ya parta con el Señor, voy a seguir creyendo en Él y nos veremos en la patria celestial. Eso habla un hombre. Así habla un hombre que conoce a su Dios. Así habla un hombre que sabe interceder, un hombre que acepta la voluntad de Dios. Es que, hermano, tener fe no es solamente ver milagros. Tener fe es que aunque no pase el milagro, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que me voy a levantar cuando suene. Hermanos, tenemos una esperanza. Sea que vivamos o sea que muramos, vamos a estar con el Señor. Ella tenía fe. Este es el tercer ingrediente: fe. Señor, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Mire, hermanos, ¿se acuerda cuando Pedro fue encarcelado por Herodes y lo metieron a la cárcel? Y no le pusieron 1, ni 2, ni 3, ni 5 guardas. Le pusieron 16 guardas a Pedro en la cárcel. Y dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Hermanos, 16 guardas le pusieron a Pedro. Es que es difícil retener a un pentecostal, ¿cierto que sí? Y le pusieron 16. Y miren que estaban orando en la iglesia o en la casa. Estaban orando unánime sin cesar para que Dios libertara a Pedro. Hermanos, y Dios lo libertó. O sea, había fe, pero en una jovencita que se llamaba Rode. Porque cuando Dios respondió esa oración, Dios envía un ángel y saca a Pedro. Usted conoce la historia. Y Pedro va hasta la casa donde estaban orando por él y toca la puerta. Una jovencita sale y a ver quién está tocando. Y creo que abrió la puerta y vio que era Pedro y la cerró otra vez contento y le dijo que siguiera. Y salió corriendo a decirle a todos el chisme: Pedro está en la puerta. Dios no respondió. ¿Y sabe qué hizo la gente? ¿Estás loca? Eso es un fantasma. Debe ser el ángel de Pedro, dijeron así. No, es Pedro. Dios respondió: Pedro está en la puerta, está tocando. Bueno, y yo pregunto a Rode: ¿por qué no le abriste entonces? Porque estaba tan emocionada, había tanta fe en ella que quería darle la noticia a ese poco de incrédulos que estaban intercediendo. Por la intercesión de una que creyó, Dios se glorificó y sacó a Pedro milagrosamente. Yo quiero decirle que si un joven intercede con fe, Dios puede mover montañas. Si una madre de familia intercede con fe, Dios puede restaurar hogares completos. Si un padre de familia ora con fe, tus hijos le pueden servir a este rey. Oh, pasión, reverencia y fe. Pero mire el verso 6 lo que dice. Ella le dice al rey: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Si vio lo que dijo ella, esto es carga, hermano. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde, porque esta historia no termina acá. En el verso 7 dice: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Y mire lo que dice el verso 8: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey. ¿Usted sabe qué está diciendo aquí el rey? Escriban ustedes el orden en nombre mío, en nombre del rey, y lo van a sellar con el anillo que tengo aquí, el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey, se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Oh, aquí hay algo poderoso. Yo quiero decirle que cuando usted haga una poderosa intercesión a Dios en nombre del rey, y usted declare que su familia completa va a ser salva, que sus familiares que no conocen del Señor van a ser salvos, hay un
esa petición tiene el nombre de Jesús. Y esa petición tiene el sello, el anillo de Dios, diciéndole: voy a responderte, voy a bendecirte. Si tú me mueves, si tú intercedes así, tendrás mi anillo y tendrás mi nombre. Y yo quiero decirle que todos los que estamos aquí tenemos la confianza. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que los perdidos se salven? ¿Cree usted que Dios quiere salvar a sus familiares que no han conocido del Señor? ¿Cree usted realmente que Dios puede, hermano, puede libertar de las cadenas de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio y fornicación a esos familiares suyos? Yo lo creo. Entonces, ¿por qué no nos movemos a interceder por ellos con pasión, con reverencia, con fe y con carga? Alabado el nombre del Señor. Yo quiero que hagamos una oración en esta tarde al Señor.